El juicio de Dios. El tema central, por tanto, es el juicio de Dios y sus ramificaciones. Es importante aclarar desde el principio que, al contrario de lo que se cree popularmente, ese tema no solo aparece en el Antiguo Testamento, del mismo modo que el amor y la compasión de Dios no solo aparecen en el Nuevo Testamento. De hecho, las personas citan frecuentemente al profeta del Antiguo Testamento Isaías para resumir su anhelo de un mundo en el que no haya más guerra. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cuando se trata del asunto del juicio, el Nuevo Testamento es, en todo caso, más solemne que el Antiguo en su descripción de un juicio final que tiene consecuencias eternas. La realidad es que, según el Antiguo y el Nuevo Testamento, habrá un juicio final en el que se evaluará imparcialmente la conducta humana. El nuevo, el nuevo declara que Cristo será el juez. Esa evaluación final se basará en el principio del juicio de iguales. Los juzgados son los seres humanos. Por tanto, el encargado de juzgarles será un nuevo ser humano perfecto. Estas afirmaciones son más que suficientes para que los ateos pongan el grito en el cielo, por no hablar de la afirmación de que Cristo es el juez. Para el ateísmo, la muerte es por definición el final de todo, y por tanto no hay juicio que temer. Recordemos el mensaje en el autobús: probablemente Dios no existe, deja de preocuparte. Ese elemento del mensaje ateo es muy antiguo. Se remonta sin duda a la filosofía epicúrea, tan bien expresada en el famoso poema del poeta latino de Rebus Natura. En su poema, Lucrecio adopta las ideas de los atomistas Demócrito y Leucipo y argumenta que debido a que los átomos del cuerpo se dispersan irremediablemente al morir, no puede haber vida después de la muerte. Nada en absoluto tendrá el poder de afectarnos o provocar en nosotros ningún tipo de sensación. Predica esto como una declaración de libertad, libertad de la amenaza de un juicio final. Esta libertad sigue siendo un elemento clave en el nuevo ateísmo. Como hemos mencionado anteriormente en este capítulo, muchos ateos se ofenden profundamente ante la idea de un Dios que vigila a las personas, ya que piensan que es una expresión de tiranía y desean ser libres. Sin embargo, la idea de que Dios nos vigila tiene realmente mucho sentido, algo de lo que los nuevos ateos, con su convicción a priori de que Dios es un tirano, no parecen ser conscientes, sin embargo deberían serlo. ¿Desearían vivir en un país en el que no hubiese una fuerza policial que vigilase a las personas? ¿Estarán dispuestos a volar al otro lado del Atlántico desde un aeropuerto sin control de seguridad? Creo que no, porque la experiencia común nos dice que los seres humanos necesitamos personas que nos vigilen. Por supuesto, algunas personas son tiranas, como las dictaduras, tanto de derecha como de izquierda, han demostrado. Pero esos aterradores vigilantes con frecuencia son precisamente aquellos que no creen que exista un Dios que los vigila. Idea que David Berlinski expone de forma muy elocuente en la historia del asesinato del anciano judío por el SS. Relata en el capítulo 3. El siguiente resumen de un artículo de investigación sobre psicología es revelador. Examinamos el efecto de una imagen de un par de ojos puesta junto a una caja donde los usuarios de la cafetería universitaria debían depositar el dinero por lo que habían consumido. Cuando sustituimos una simple imagen de control por la imagen de los ojos, el número de personas que pagaba subió casi el triple. Este descubrimiento nos ofrece la primera evidencia desde una situación real de la importancia de las señales de vigilancia. Y de ahí la preocupación por la reputación sobre la conducta cooperativa humana. Por cierto, el póster de los ojos vigilantes lo colocaron justo encima de la caja. En su ensayo, La naturaleza humana en la historia, el eminente historiador de Cambridge, Herbert Butterfield, comenta sobre la importancia de algún tipo de supervisión. Así pues, el historiador comienza con una opinión más elevada del estado de la personalidad que los pensadores de otros campos, tal como lo hace el cristianismo cuando ve a cada individuo como una criatura eterna. Sin embargo, después de este espléndido comienzo, el historiador pasa, al igual que la propia tradición de la teología cristiana, a una visión más baja de la naturaleza humana que la habitualmente vigente en el siglo XX. No obstante, me parece que en cuanto a las relaciones entre la naturaleza humana y las condiciones externas del mundo, el estudio de la historia nos abre los ojos a un hecho significativo. Si en la sociedad eliminásemos ciertos dispositivos de seguridad, muchos hombres me habían sido respetables
toda su vida, se transformarían ante el descubrimiento de las cosas que ahora podían hacer impunemente. Hombres débiles que se habían mantenido en el camino recto por el equilibrio existente en la sociedad caerían en el crimen, y se puede dar a las condiciones adecuadas para que la gente saquee y robe, aunque hasta en su momento, aunque hasta ese momento de su vida ni siquiera se le hubiese pasado por la cabeza. Una huelga prolongada de la policía, una revolución en una capital y la exaltación por la conquista de un país enemigo probablemente mostrarían el lado sórdido de la naturaleza humana entre personas que, protegidas y guiadas por las influencias de la vida social normal, han presentado hasta este momento una imagen respetable al mundo. La conclusión de Butterfield saca de esto que es la diferencia entre civilización y barbarismo es una revelación de lo que en esencia de lo que es en esencia la misma naturaleza humana cuando está bajo condiciones diferentes. Y añade, sin embargo, una idea es fundamental. Nadie puede hacer como que hemos eliminado el egoísmo y el egocentrismo del ser humano. Si en una ciudad bien gobernada argumenta el crimen se ha reducido de forma significativa porque la policía lo ha frenado, nadie argumentaría que ya no hay necesidad de la policía. Sin ella, la naturaleza humana básica reanudaría su actividad criminal. Uno de los ejemplos más memorables de esto en el corte del suministro eléctrico que hubo en New York la noche del 13 de julio de 1977 provocado por una tormenta y que dejó toda la ciudad sin electricidad. El primer efecto fue que las personas no podían ver ni ser vistas. Fue el estado absoluto de nadie te está vigilando, una puerta abierta a la anarquía. Muchos aprovecharon para arrasar con todo, saqueando tiendas e incendiándolas para destruir cualquier prueba. En una extensión de 5 manzanas en Crow Heights, 75 establecimientos fueron saqueados, 35 manzanas de Broadway quedaron destruidas y en medio del caos 550 policías quedaron heridos y hubo 4.500 arrestos. El conocido psicólogo conductual Ernest Ditcher dijo, fue como en El Señor de las Moscas, las personas recurren al comportamiento salvaje cuando los frenos de la civilización fallan. Existen otras áreas en las que los frenos parecen estar fallando. Por ejemplo, en nuestra actitud hacia el medio ambiente, obtener un acuerdo internacional ha resultado ser algo extremadamente difícil, y algunos de los principales científicos están empezando a sugerir que la religión puede tener un papel importante. Figuras del nivel de O. E. Wilson, pionero de la sociobiología, y Lord May, antiguo presidente de la Royal Society, ambos hombres no religiosos, han pedido una alianza de la ciencia y la religión para combatir la destrucción de la biosfera. Hablando acerca del fracaso a la hora de coordinar medidas contra la destrucción, Lord May llegó a sugerir que, aunque en la religión autoritaria había debilitado los intentos de conseguir una cooperación global contra el cambio climático, la propia religión podría haber ayudado a la sociedad humana a protegerse de sí misma en el pasado, y puede ser necesaria de nuevo. Lo fascinante en el aspecto de la religión es que Lord May considera importante en este contexto, dado que el castigo es un mecanismo útil, cuanto más efectivo será invertir ese poder no en un individuo, sino en una deidad poderosa que todo lo ve y que lo controla y que controla el mundo. Según él, ese sistema sería inmensamente estabilizador en las culturas y las sociedades humanas. Así pues, en su opinión, un castigador sobrenatural puede ser parte de la solución. Te damos hasta ahí, nos vemos pronto, un abrazo y miles de bendiciones.